vamos a ver un tema interesante, el cual podría haber pospuesto hasta el próximo 2 de abril, pero debido a que no pude hacer el tema que tenía planeado hacer, de azules contra colorados, decidí cambiarlo por un tema que me pareció un poco más interesante y que hasta el día de hoy no había escuchado. El día de hoy vamos a hablar del buque Río de la Plata, que pertenecía a la empresa Elma, Argentina, y su participación durante la Guerra de Malvinas. Así que sin más, comencemos. El 5 de abril de 1982, el buque mercante Río de la Plata de la empresa Líneas Marítimas Argentinas, del cual a partir de ahora usaremos el diminutivo Elma, atravesó el Canal de la Mancha proveniente de Finlandia y se dirigía a los puertos de Bilbao, como última escala de carga antes de su destino final, Buenos Aires. En tanto cursaban esas aguas internacionales tan cerca de las costas de Inglaterra y con el objetivo de tener más noticias a raíz del conflicto de la recuperación de las Islas Malvinas, el comandante de la nave, el capitán de ultramar Carlos Benchetri, encendió el televisor de la cámara de oficiales y apareció en una pantalla un canal londinense transmitiendo las imágenes desde el puerto Portsmouth de los portaaviones Invencible y de las demás fuerzas saliendo hacia el Atlántico Sur. El resto de la fuerza principal británica, en realidad más de 80 buques, partió desde otros puertos. Unos 40 barcos de guerra y una se apoyó logísticamente por cerca de 70 barcos auxiliares. Todos estos componentes planeaban reunirse cerca de la isla de Ascensión. El día 19, el Río de la Plata ya había dejado el puerto de Bilbao y se encontraba navegando hacia Buenos Aires, cuando, poco antes de llegar la medianoche, sobre la altura de la isla do Fogo, en Cabo Verde, recibe una transmisión cifrada de la empresa, disponiéndose a desviar su rumbo hacia Isla Ascensión, que desde una distancia no menor a 12 millas realizaron un avistaje de los buques británicos que pudieran encontrarse en inmediaciones de la misma. El capitán, no sin asombro, leyó detenidamente el mensaje y trazó un rumbo hacia la isla. Acto seguido, convoca a sus oficiales para comunicarles las órdenes de la empresa. Esa misma noche se doblan las guardias en el puente, con objetivo de no perder ni el más mínimo detalle en caso de que se encontrase con un navío enemigo. Tal como era de imaginarse, a medida que se acumulaban materiales, hombres y armamento en la base, se tornó también en un objetivo prioritario para los servicios de inteligencia argentinos, quienes, pese a los limitados recursos con los que contaban, pronto iban a desentrañar el misterio de la base. Mientras el Río de la Plata se dirigía a toda marcha hacia su objetivo, el tercer grupo de fuerzas de tareas naval británica había comenzado a llegar a la isla, donde cumplían sus obligadas escalas técnicas. El 23 de abril, el Río de la Plata llega a Ascensión. Poco antes de su arribo, se había cruzado con un barco de guerra inglés que se encontraba efectuando ejercicios técnicos con un submarino, pero estos continuaron con su actividad e ignoraron el paso del buque mercante. A marcha moderada y a una distancia de entre 10 y 12 millas, pudieron observar que en la misma isla se encontraban 15 barcos británicos. Desde ese mismo momento, en el que estuvieron también al alcance de una clara recepción radial de onda VHF, pusieron en marcha un grabador de cinta que ubicaron junto a la radio, lo que les permitió grabar todas las comunicaciones que se efectuaban entre el buque y también entre estos y la isla. A través de la capacitación de dicha emisión pudieron establecer no solo la identidad de algunos de los buques avistados y quienes se encontraban al mando, sino también de qué tipo de trabajos se estaban efectuando sobre los mismos. Increíblemente, durante el pasaje del barco argentino frente al puerto donde se encontraban en plena tarea los barcos ingleses, ninguno de ellos demostró percatarse de dicha presencia y como tampoco se notó en las conversaciones que mantenían por la radio. Una vez concluido el avistaje, decidieron continuar navegando rumbo a Buenos Aires. Esa misma noche envió a la empresa un mensaje cifrado detallando lo que habían logrado divisar. La transmisión emitida desde Río de la Plata fue localizada, sin embargo, por los británicos que operaban en la isla. Pero ya era tarde, el secreto de los preparativos y la potencialidad de la fuerza de tareas había sido develada, y de ahí en más los mandos argentinos iban a tener exactamente la información acerca de la partida de la flota, su composición, su velocidad y demás detalles. Estos informes, como si fuera poco, cruciales, se le suma también el avistaje de un Boeing 707 de la Fuerza Aérea Argentina para completar con la información de otros oficiales. Al día siguiente, cuando habían dejado Ascensión a unas 30 millas atrás, se recibió en la radio del mercante otro telegrama de Elma, el cual expresaba la conformidad por la observación realizada, pero además decía que debían regresar a la isla para tomar fotografías y continuar con el avistamiento. Sin mucha preocupación y sin dudarlo, el capitán del navío ordenó poner rumbo a la isla, en la cual llegaron al anochecer, y con el fin de disimular el verdadero sentido de la presencia, se trató de darle al navío una expresión exterior distinta. Para ello se modificaron las posiciones de las luces de navegación, se ordenó apagar las luces interiores y con la ayuda de algunas luminarias en sitios claves se proporcionó al buque, al menos en horas donde reinaba la oscuridad, el aspecto de ser un pesquero. Siempre con la radio prendida y el grabador en marcha, iniciaron navegación alrededor de la isla. Se percibió actividad de aviones y helicópteros que operaban en el aeropuerto, en tanto la flota permanecía en quietud y silencio radial.
Tal como lo había calculado el capitán, cuando el carguero completa el giro de la isla, se encontró llegando al ancladero con las primeras luces de la mañana. Era una hora ideal, pues con el sol a sus espaldas le resultó más fácil identificar las naves enemigas mientras que el sol cubría el barco, haciéndolo menos visible para el enemigo. El Río de la Plata se fue acercando hasta una distancia de entre 2 y 3 millas de los otros buques, sin detener su marcha y sin que al parecer fuera advertida su presencia. Durante el transcurso de ese avistaje, aprovecharon para obtener excelentes fotografías de los barcos, improvisando un teleobjetivo que armaron adaptando el foco de unos binoculares que se colocaron dentro del lente de una única cámara fotográfica con la que se contaba a bordo. Resultó más que interesante y por momentos increíble para los tripulantes del carguero argentino ver la multiplicidad de tareas que los británicos estaban efectuando. Luego de reconocimiento y siempre a marcha normal, el Río de la Plata fue alejándose del lugar. No había hecho una milla cuando por radio se escucha la voz de alarma advirtiendo a los buques sobre la presencia del intruso y requiriendo reducir al mínimo las conversaciones. El mercante continuó su marcha tratando de aparentar ser ajeno a lo sucedido, pero en pocos minutos tuvo una ingrata visita, 2 helicópteros Sea King que efectuaron pasadas a muy baja altura con intención de obligarlo a alejarse del lugar. Durante el tiempo que los helicópteros estaban sobre el barco, las aeronaves británicas se tomaron el tiempo de fotografiarlo y se filmaba el buque desde todos los ángulos. El capitán, ante la posibilidad de un abordaje por parte de tropas comando, tomó la precaución de colocar todo el material comprometedor en una bolsa lista para ser fondeada. Pero ello no fue necesario, pues luego de media hora los helicópteros se alejan en dirección a la isla. Pero ahí no termina todo. En medio del silencio radial se siente la voz del comodoro Clapp, requiriendo en forma amable a la fragata Antelope que, citando, si consideraba oportuno y no interfería en sus trabajos, sería capturar al barco extraño. Pese al pedido desde la Antelope, el capitán Tobin se identifica y contesta: iba a hacer todo lo posible, pero iba a demorar más de 2 horas en poder salir. Efectivamente, ya asegurados que ningún barco lo seguía y calculando que se encontraban lo suficientemente alejados de la base, transmitió una información obtenida a la sede de la empresa Elma. No bien había concluido con el contacto telegráfico cuando fueron sobrevolados por un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Británica, que luego de algunas pasadas rasantes se alejó rumbo al oeste, para perderse en el horizonte. Esa última novedad alcanzaron a comunicarles a Buenos Aires y luego cortaron todas las transmisiones para continuar con su navegación en silencio de radio por más de 24 horas. Durante el trayecto al continente alcanzaron a divisar un buque de guerra que evidentemente se dirigía a Ascensión, pero dada la distancia no llegaron a identificarlo. Se presume que provenía de la isla brasilera de Trinidad, donde quizás podrían encontrarse otros buques británicos. Pusieron rumbo a la misma y dicha isla fue reconocida en todo su perímetro a una distancia de media milla, sin que se vieran embarcaciones algunas. Cumpliendo con el objetivo, el Río de la Plata hizo puerto primero en Montevideo y luego emprendió rumbo a Buenos Aires, donde el resto del material logrado, grabaciones, fotografías y demás, fue entregado a la empresa a través de la misma y esta a la Armada Argentina. Tras finalizar la guerra, el capitán continuó sus viajes en el mismo buque, siempre hacia el norte de Europa, y 3 años después del conflicto, se encontraba navegando cerca del Golfo de Vizcaya, cuando atento a la radio alcanzó a escuchar una conversación entre 2 barcos ingleses a quienes identificó como ex participantes en la Guerra de Malvinas. Sin pensarlo mucho fue a buscar las cintas que había grabado durante el episodio de Ascensión y las puso en el aire a través de las mismas frecuencias. Luego que se oían esas voces provenientes de seres que ya no estaban y de naves que ahora yacían en el fondo del mar, se hizo un profundo silencio. Quizás los marinos británicos jamás hayan podido dar una explicación lógica a esas alucinantes experiencias, ni imaginar que un marino argentino con métodos muy simples los continuaba sorprendiendo. Bueno, y con esto termina el video del día de hoy, espero que hayan aprendido algo nuevo. Les quisiera decir como siempre que las fuentes están en la descripción, y por favor dejemos política y guerras de lado. Este video solo se hace con el objetivo de informar, y yo, siempre que puedo, trato de ser lo más imparcial posible ante los hechos. Muchas gracias por ver el video.